Muy bienvenidos a una nueva edición de Cultura y Libertad. Como siempre ustedes saben, este programa es diferente a los otros, es más distendido y voy a partir presentando a nuestro invitado de siempre porque tenemos un tema súper interesante hoy día que seguramente nos va a ir al carajo, pero qué importa. Voy a presentar al señor más popular de este programa, la persona que en cualquier momento me va a quitar la conducción, el señor Pedro Pagliai. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, siempre me estás sorprendiendo con esa introducción a mi persona, y yo te debo algo. En realidad yo me comprometo en este minuto a la próxima apertura de Cultura en Libertad hacerlo ya un poco probándome el destino que me estás dando ahí por adelante, así que encantado de poder compartir con este interesante panel que viene a continuación. Ya, a continuación, alguien que fue conductor un tiempo del programa No Más Mierda de Cultura en Libertad, que está de vacaciones ahora, un señor irreverente, una persona que ha hecho que nos strikeen el canal, el señor Juan Puente. Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí dispuesto y con toda la energía para hablar de ética y moral, algo que yo nunca he tenido, pero lo voy a intentar. Y para terminar las presentaciones, una persona que estuvo invitado a el programa Libertad o Muerte de Alianza Libertaria, que sale en formato podcast por Spotify, Anchor y sus asociados, el señor Fernando Ortiz Jr. Bienvenido, señor. ¿Cómo estamos, chiquillos? El saludo del profe Artés, el operador para ustedes. No, por favor. ¿Dónde? ¿Cómo? Haz el saludo de nuevo. Ponte los lentes, weón, porque coloca la mano. ¡Coloca la mano! ¡Coloca la mano! Y ya, pues, cabros, para iniciar el tema hoy día, les voy a contar que después de la grabación, esto es una anécdota ahí oculta, detrás de cámara de la grabación del podcast Libertad o Muerte, estuvimos conversando con Fernando harto rato sobre la moral, la ética y esas mierdas que siempre a nosotros los libertarios nos llevan por caminos turbios, donde tenemos diferencias, tenemos cosas comunes, pero al final son cosas que nos llevan a converger, o a veces no, a veces nos separan, nos dividen y nos convierten en enemigos a muerte. Entonces, eso puede ser interesante. Y bueno, para comenzar, vamos a fijar algunas reglas, y la regla principal es que... Primero, antes de que planteen las reglas, primero, importante, porque en este tipo de debate es importante que sepamos quién es quién, ¿vale? Y lo más importante es entender que yo aquí soy más libertario que todos ustedes. Si nosotros entendemos eso, todo bien. Estoy de acuerdo contigo. Ya, perfecto. Entonces, como libertario, tendrás que las normas de esta conversación es que en realidad no hay mucha norma. O sea, tratemos de dejar hablar a los demás nomás, no acabaremos la cámara, pero más allá de eso, no hay drama. Entonces, para iniciar, me voy a ir a Google. ¿Qué es moral según Google? Dice, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en comunidad. Pero cuando me voy a la definición de ética en Google, me encuentro con conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. En otras palabras, es la misma fucking mierda, pero no se entiende mucho cuál es la diferencia. No sé quién querría aventurarse un poco en establecer estos puntos y ver quizás si hay alguna diferencia entre ética y moral, o es lo mismo. Yo, pequeño padawan. Adelante, Juan. Ya, primero que todo, lo que es la ética, ya es ¿cómo se dice? Es como el camino, ¿cachai? La ética, ¿ya? Y la moral, ya es cómo tú recorres ese camino. Me acordé de la Uganda Nacle, weón, cuando dijiste el camino, weón. ¿De quién? El Uganda Nacle. Bueno, algunos que han participado de BR Chat entenderán quién es Uganda Nacle, pero continúa. Entonces, como decía, la moral es el camino, pues por donde uno tiene que transitar, y la ética son las formas del camino, son el vehículo que tú ocupas para transitarlo. La integridad, la honestidad, ¿ya? O los mismos valores libertarios, vida, libertad y propiedad, ¿ya? Entonces, eso es eso es lo que yo aprendí cuando era más joven. Bueno, aquí le comento a Fernando que si quiere meterse, se meta nomás. Lo que quería terminar el punto, pero para entender un poco, sí, claro, como lo estás planteando tú, para ver si me queda claro. Entonces, ¿la moral serían los valores de la ética? ¿La ética aplicada? Exactamente. Interesante. Yo voy a plantear una perspectiva que claramente... Ahora, eso es subjetivo,
porque por ejemplo, para un seguidor de José Antonio Caz, la ética puede ser expulsar a los extranjeros, ¿cachai? A todos los extranjeros, por decirlo de una manera. pero claro, para él puede ser ético, pero ¿es moral? Me perdí. Te lo planteo de otra manera. Te lo planteo de otra manera. Para un antifa, golpear a alguien de derecha es ético, pero para los parámetros normales es moral. ¿O su ética está pervertida por su ideología y su punto de vista subjetivo? Ya, Yo no sé. cuando tú haces esa apreciación pensando que el individuo tiene un código o un repertorio de conductas que más o menos está orientado a lo que es la ética. O sea, yo tengo un repertorio de conductas. Porque la moral es el concepto, la moral puede ser el concepto, el código moral es el concepto, y yo acciono a partir de una serie de conductas que podrían propiciar, ¿no es cierto?, esos valores que podrían como hacerse experimentarlo o refrendarlo, en otras palabras también. Pero tú haces una pregunta que es... Lo planteo de forma más simple. Para los libertarios norteamericanos que liberaron Estados Unidos, ¿ya? Ellos, su valor principal era la libertad, pero tenían esclavos, algo que no era ético ni moral. Ahí tú estás planteando que hay una evolución de la ética, de la moral. Pero déjame a ver si entiendo un poco. Lo que pasa es que, a ver, desde mi perspectiva, que después ya me imagino que después vamos a entrar en tema de por ahí va la cosa, porque el tema es subjetivo. Porque claro, depende de la cultura en la que tú vivas, la ética y la moral va cambiando, y la época en la que tú vivas también. Claro, eso como regla y costumbre. Por eso, pero yo te voy a plantear todo lo contrario. Yo te voy a plantear que la moral es absoluta. Pero mi problema con las definiciones es la siguiente. A mí me pasa con la ética y la moral, de acuerdo a las mismas definiciones que diste tú, es que para mí es lo mismo que, de alguna manera, y yo creo que esto no va a ser un tema que nos va a desviar en la conversación, pero para mí la ética y la moral tienden a ser un poco como el sexo y el género, que desde un principio, antes de hace 60 años atrás, era básicamente lo mismo. Son palabras intercambiadas que significan un poco lo mismo, ¿vale? Ahora nosotros podemos decir que el género es la expresión del rol que cumple un sexo en la comunidad, pero a fines prácticos, para no confundirnos, yo me atrevería a plantear que la ética y la moral son lo mismo. Hay algo que está equivocado, porque en género las palabras tienen género, las personas no, las personas tienen sexo. y la biología ahí define el sexo de las personas. Ahora, Juanito, espérate, Juan, yo tiendo a estar de acuerdo con... Espérate, Juan, yo tengo a estar de acuerdo con Fernando, porque siento que la ética y la moral, para mí, por lo menos personalmente, más allá de las definiciones que uno pueda leer o entender, en la práctica de cómo uno vive la ética o cómo vive su moral, es como más o menos una sola cosa, ¿cachai? Que la dice moral o dice ética dependiendo más de la situación, pero en realidad es la misma hueá, ¿no? No, porque como iba diciendo, si Juanito, Pedrito y Fernando quieren tener una orgía, eso, como dije, que justo iba a terminar la frase de Fernando, que está el tema de la sexualidad con el género. Ya, si Juanito, Pedrito y Fernando quieren tener sexo, no importa, ya es tema de ellos, pero el tema del sexo es diferente, ¿cachai? O sea, sí, pero sí es distinto. Yo creo que no aplica tanto el ejemplo. Las palabras aplica. Juanito, ¿puedes retomar esa idea que planteaste de la antifa? Yo creo que ahí está un poco el tema más de valores que trascienden a la comunidad, porque dijiste algo, Jorge, con respecto a la comunidad, y una definición de comunidad es que es diversa. Entonces, en esa diversidad, la verdadera diversidad, ¿no? Esta diversidad inclusiva, ustedes saben quién es. En la diversidad... Por el poder de Cristo. Exacto. Está los principios, y ahí podemos... Por eso hay esa pequeña sutileza, Fernando, disculpa, que el tema de la integridad de uno y con los demás. Y ahí está un poco, uno está las posibilidades de conducta que uno tiene, ¿no es cierto? Puede ser bueno sacarle la cresta a un policía, por ejemplo, ¿cachai? Pero en el fondo hay una cuestión, quizá ahí estoy de acuerdo con cómo lo planteas. No es bueno, ¿por qué? Pero la acción sucede, te fijas, y se justifica
éticamente, incluso cuando se dice que es, algunos han dicho que ser revolucionario es éticamente aprobable en este caso. Para nosotros golpear a otra persona es, para los libertarios, ya que tenemos al super libertario acá al lado, es total y absolutamente intolerable. ¿Por qué? Porque quieres A mí, no, para, es que te voy a hablar ahí. A mí me carga cuando un hueón viene y dice, los libertarios pensamos o decimos que no, me parece un oxímoron completo, me porque no podéis creer en la libertad y en los proyectos de vida independiente y después venir a decir, weón, nosotros como grupo de personas, weón, clones, en serio, y te voy a decir otra weá. Déjame Mira, terminar de mientras yo escuchaba a Pedro, mientras yo escuchaba a Pedro, deja terminar a mí, pues weón, si hay hablado harto ya, yo no he hablado ni una weá. Mientras yo lo escuchaba hablar, ¿saben qué se me pasó por la mente? ¿Qué pasaría si mi sobrino me preguntara qué es eso, qué es moral o qué es ético? Entonces, yo me puse a pensarlo más allá de lo que creo o no, ¿cómo le diría a mi sobrino pequeño para que me entendiera qué chucha es la moral? ¿Y sabéis lo que es la moral? Lo que yo diría es la weá que tu papá y tu mamá te digan que está bien o mal. Me gusta cómo lo estáis planteando tú. Si nosotros nos salimos del diccionario, ¿cómo defines tú, Pedro, y cómo defines tú, Juan, moral? Y yo después te defino yo moral. Ya, yo no me dejaron terminar lo que estaba hablando. Me voy a hacer un vaso de Coca-Cola, permiso. Dale, Pedro, mientras. Hemos sido interpelados. A lo que yo iba a hacer antes de que me interrumpieran, porque me gusta seguir el hilo de las cosas. Ya, por ejemplo, si alguien quiere agredir a otra persona, primero que todo, yo como libertario, ya tengo que seguirme a la definición de lo que es un libertario. Sé que tienen que haber muchas más definiciones, pero en sí yo voy a tomar una definición, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este tipo. Ya, pero como libertarismo nosotros reconocemos al respeto y restricto al proyecto de vida del otro, ¿verdad? Eso sujeto al ¿cómo se llama? Al principio de no agresión, donde la fuerza se ocupa solamente en forma defensiva, no ofensiva, y no hablo de proporcionalmente, ¿ya? Nunca proporcionalmente, porque tengo que defender mi integridad física y mi vida. Por lo consiguiente, un libertario jamás va a atacar primero. Ya, pero ahí estáis definiendo límites morales. Exacto. Claro, justamente, claro. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que es la misma que yo planteé la otra vez. ¿Ese límite moral es absoluto o es relativo? Porque esa es mi pregunta. Mi pregunta con la moral es la siguiente. Si tú me preguntas a mí cómo yo defino la moral, para mí, según yo lo entiendo, la moral es la línea que separa al bien y el mal. Esa es la moral. Ahí cuando decimos absoluto, tiendo a pensar que no. ¿Por qué? Porque moralmente, eventualmente los esclavos o los negros o los animales no tenían alma según ciertas instituciones que tenían cierta carga moral importante en la sociedad. Y eso no es una idea que siga teniendo tanta aceptación a nivel de la comunidad. Pero sí siento también que hay, quizás desde la filosofía, ¿no es cierto?, más general, no solo occidental, sino oriental, creo que hay como una idea más de integridad que nos trasciende a todos los seres humanos, que se reduce a la famosa regla de oro, no hacer lo que no te gusta que te hagan, por ejemplo. Un poco responde a lo que tú planteas, ¿verdad?, de entre el bien y el mal también, que también podría adosarse bastante bien a lo de mi principio de felicidad y o lo que busca la felicidad el tercero, ¿no es cierto? Entonces ahí me acordé de este tema de la regla de oro, que le da cierto carácter de absoluto, de perenne, de que no cambia a pesar de la sociedad. Siempre buscamos, todas las religiones de hecho apuntan en su core, en su núcleo, hacia ese elemento de la regla de oro, que lo dijo Confucio, por ejemplo. A ver, yo voy a tratar de responder el tema de si es absoluto o no es absoluto. Ya, te pongo este siguiente ejercicio mental. Ya, tienes a un bebé de 1 año. Un bebé de 1 año, y ese bebé de 1 año está en las manos de su madre. ¿Ya? Y la madre tiene un cuchillo y va a apuñalar al bebé. ¡Qué cruel! Pero tú tienes un arma y estás a la suficiente distancia para dispararle a la madre.
¿qué haces? Le disparo. Yo igual le disparo. ¿Ya? Claro. Pero Sí, la ahí inacción, está. la inacción te haría culpable de la muerte del bebé. La omisión en este caso, claro. Eso, estamos planteando un dilema ético. Es el Entonces, dilema ético. por lo consiguiente, tú le estás dando valor a una vida. Tú estás tomando que la vida de del bebé es más valiosa que la vida de la madre, del mismo bebé. Por lo consiguiente, no todas las vidas valen lo mismo. No. Ese no es el razonamiento lógico. Ese no es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico es yo estoy evitando que esta persona dañe a un tercero. Que no se puede defender. ¿Por ¿Cachai? qué? ¿Por qué? Porque le está quitando su vida. Exactamente. ¿Y cuál es la primera regla? ¿Cuál es la premisa? Claro. ¿Cuál es la Aparece premisa? la premisa, claro. La premisa es el derecho a la vida, claro. Pero ojo, que esto Pero tiene, le está, esto tiene- estás esto quitando tiene- una vida pero- para pero darle esto- derecho a la pero vida a eso- otro. Pero esto tiene un matiz. Ya, dale. ¿Cachai? Porque al final, esto pasa un poco cuando tú te encontrás con alguien que te dice, no sé, pues eres pro vida y estás a favor de la pena de muerte. Y es como, ¿cuál es tu problema? No, pero es que tú estás a favor de la vida. Sí, pero yo estoy a favor de defender la vida inocente. Y ese es un punto. Eso es súper una importante. bajada bastante clarificadora, de hecho. ¿Cachai? Porque hay una diferencia entre una vida inocente y evitar un crimen. Ahora, Pero estás también, ojo, cometiendo un crimen que no te está atacando a ti para salvar una vida. A ver, déjame aportar dos cosas. Primero, por ejemplo, cuando hablamos de propiedad, hablamos para hacer una similitud. Así como, esto es lo mismo como cuando hablamos de propiedad legítima y ilegítima. ¿Ya? Ahora, yo como libertario, ya que te gusta a ti hablar de libertario, que a mí me carga referirme de esa manera, tú decís, es que como tú le vayas a quitar la vida a otro y la libertad y la weá, y hay que respetar la vida y toda la mierda que decís, ¿cierto? Pero yo digo que no, porque yo digo que cuando esa mamá está haciendo el acto va a pegarle la cuchilla, ella está rompiendo el pacto. Pero no contra ti. Pero lo está rompiendo y me importa un No, carajo no, que contra no sea ti. contra mí. A eso quiero llegar, porque no todos los parámetros morales son absolutos. Sí, a eso lo que quiero pasa- llegar. Hay Espera, cosas que pero tú hay de una repente tienes que extensión. buscar de lo No, mal el porque- menor. Pero Pero estás ojo, convirtiendo en el Estado, Sí, que hay- estás hay- impartiendo justicia No, yo y creo que decides no, hay quién un- vive y decides quién muere. Pero lamentablemente no se va de Ahí se está olvidando algo. Yo creo que uno uno con está- emoción y sentimiento no puede dejar morir a un niño. No, lo que sí, es Eso que ese es el estamos punto claros. importante. Pero ¿por qué sucede eso? Porque estamos vinculados, los seres humanos tienen un aspecto no individual, por eso es lo que le molesta cuando uso la palabra colectivo. Yo creo que nosotros vamos desde lo individual a lo colectivo y esa conexión con un ser indefenso está implicada biológicamente incluso. O sea, nosotros por una tendencia que no podemos explicar es defender al más débil, y eso ya incluso la moral incluso podría ajustarse a una tendencia biológica de la evolución, weón. De hecho, ese mismo experimento, ese mismo experimento, para los que les gusta leer cómics, ver películas de superhéroes, es el mismo experimento de la película Batman, El Caballero de la Noche, donde sale el Guasón. Es exactamente el mismo experimento. a ver, déjame simplificarlo todavía más para ver si puedo llegar a un punto. Matar a un niño inocente es malo siempre. No dije que lo había matado, dije que estaba a punto. No. Así que vuelvo a repetir. no ha cometido el crimen todavía. Por eso, pero estoy diciendo, en un vacío, porque hiciste una definición un poco rara acerca del Estado, pero también estáis hablando acerca de involucrarme yo por algo que yo por algo que yo me pongo moralmente. Pero ahora en un vacío, esta mujer está con un cuchillo y mata a la guagua, no hay nadie más. Ese acto en sí mismo es inmoral. Sí. Pero eso es un absoluto. Pero no dije que lo había matado, dije que estaba A ver, punto pero de. tratando de entender a No, porque Fernando, ahí- déjame ver si estamos correctos. Porque es que yo podría decir que a nivel universal, quizá la moral y la ética sean subjetivas, pero dentro de un contexto social específico, es absoluto dentro de ese contexto. Aquí está acá, eso del tema. Yo creo que al revés. Justifica moralmente matar a una persona inocente.
Yo creo que la moral es absoluta. Lo que pasa es que después cuando nosotros empezamos a hacer la bajada, se puede complicar. Ahora empezamos a discutirlo. Pero hay una base que es absoluta. Y desde ahí parte. ¿Y qué hubiese ocurrido si la madre se y esa base es la integridad de la vida, o sea, la integridad que claro, ahí está esa noción de inocencia, de no poder defenderse, le da un cariño interesante a lo que tú dices. Es que lo que pasa es que, mira, esto es importante, porque al final nosotros sí o sí vamos a tener que entrar a una conversación metafísica, ¿vale? Sí, porque de una manera racional, yo simplemente porque nosotros podemos entender perfectamente que matar a un niño inocente es inmoral, claro. Pero el por qué va a tener que entrar sí o sí a la metafísica, ¿cachai? Porque nosotros estamos asumiendo que hay algo más allá que hace que esto sea malo, ¿cachai? Claro. Porque al final es lo mismo que tú planteáis. El libertarismo, si nosotros lo reducimos, ¿cachai? Porque después podemos discutir todo lo que queramos, los tejimanejes por dentro, pero si nosotros lo reducimos y decimos, perfecto, respeto irrestricto, pero con estas barreras que son morales. Robar la propiedad privada es mala porque es un estándar moral. Ahora la pongo más difícil. La voy a poner más difícil. Tú ves a una perra a punto de comerse a su cachorro. ¿Qué haces? Y tienes un arma en la mano. ¿Eso sería más difícil? Es que ¿sabéis que no me gusta tu ejemplo? Que yo puedo detener a la perra sin matarla. El problema es que tú me estás poniendo... No, está a punto, y tú estás a la distancia suficiente de no alcanzar a detenerla, y tienes un arma en la mano. Yo... Mira, pero como dilema, en realidad... Espérate, te voy a responder de mi manera fría. Escúchame bien. Dale, primero hay sin emociones. Yo normalmente soy el frío de esta weá, pero hoy día voy a ser el emocional en este ejemplo, weón. Guardián del fuego oscuro. Escúchame, weón, lo que te voy a responder. En ese caso que tú estás planteando, depende del valor de los cachorros. Yo también podría decir que los animales no son seres morales. Eso, bien. Alguien pregunta ¿qué va a caer este huevón? Lo que pasa es que esto también es cierto, ¿cachai? Porque esto es lo mismo cuando uno intenta buscar paralelos a las cosas en la naturaleza y la gente te dice existen ranas que pasan de un sexo a otro. Y te digo, perfecto, pero eso no tiene nada que ver con el ser humano, ¿cachai? Claro, y que pasa el pájaro ahí gato. No, lo que tenéis que decirle a ese... Entonces, invierte en la empresa capitalista que ocupa en el sistema CRISPR para que el día de mañana tú puedas cambiar de sexo como la rana. Y va a ser maravilloso. Y te voy a follar como que el mundo se acabe. De hecho salió, no sé si es verdad, pero leí que lo mismo ejemplo, ni siquiera una ranita, de unos cóndores en California que habrían tenido crías sin la intervención del macho, así era importante del macho, imagina la tendencia de la noticia. El macho no era tan macho. Oye, una pregunta, pregunta, ¿te gustan los chicos, las chicas o eres divertido? ¿Diverso? Fernando. ¿Me estáis preguntando a mí? Sí. A mí me gustan las mujeres. Ah, qué triste. Soy heterofome. Ay, qué fome. Heteronormados. ¿Pero qué tiene que ver eso con el tema, Juan? No tenía que aprovechar el momento. El punto al que voy yo es que es difícil cuando ya estoy empezando a meter a los animales, porque ni siquiera hemos establecido reglas para los humanos. Y como los animales no son seres morales, es muy difícil, porque no estáis hablando de un ente que sea capaz de poder razonar las cosas como las razonamos nosotros, ¿cachai? Ahora, volviendo al punto que va un poco más atrás, yo particularmente, como soy cristiano, yo sí creo que Dios es la línea moral que separa el bien y el mal. Ahora, como ya establecimos que tenemos que pasar al área metafísica, entonces, o estás de acuerdo conmigo, o cuál es tu argumento, de dónde sacas tú las bases argumentativas metafísicas para darle base a la moral. A ver, es que yo creo que uno, por mucho que lo estudie o trate de analizarlo, al final para uno individualmente la moral no es más y menos que lo que te enseñaron que es bueno y malo. Entonces se reduce mucho. Pero tiene una función, tiene una utilidad. Claro. Tiene una utilidad que no ha permitido trascender ciertos límites. Por eso, si uno ve los libros sagrados, ese conjunto de reglas originarias son muy bien,
tienen un sentido muy, muy correcto para el momento en que fueron creadas. Por ejemplo, Claro, si uno es lee, que por ejemplo, básicamente todas estas reglas lo que permiten es que ¿Cómo? los débiles sobrevivan. porque tenemos un sentido también con respecto de pertenencia, de integridad. Puta, De lo siento, trascendencia. tenía que decirlo, weón, es que no pude guardármelo, weón. Pero es cierto, Sí, weón. es cierto. Mira, es cierto hasta cierto punto. Ahora que tú dices que la labor de la iglesia, te voy a dar un ejemplo clarísimo de la labor de la iglesia en la Edad Media, que fueron los creadores de los orfanatos, po, weón. Antes de la Edad Media, los papás, los padres, puta, como tenían 20 hijos y no había, obviamente, era el medioevo, como no podían, los padres sabían que no podían alimentar más hijos. Entonces los mataban. Entonces ahí interviene un poco lo que tú dices, Fernando, en términos de que hay como una idea que me parece genial que exista, ¿no es cierto?, de esto, diferenciar claramente lo negro y lo blanco. Pero era muy lindo la relación entre la iglesia y el Estado. El Estado los mataba y los dejaba. El Estado los mataba y dejaba a sus hijos huérfanos. No una caricatura. Mira, es que no, yo te lo voy a plantear de esta manera. El sustento de lo que tú dices es justamente está apoyado por una institución que todos se ríen, pero yo no soy católico ni cristiano, pero sé muy importante el valor de los niños, es una cuestión que no. De hecho, eran tan valiosos que se vendían en esa época. Eran tan valiosos que en esa época se vendían. Ahora tenemos que. Pero Juan, ahí tú estás cometiendo el error de calificar con la moral de ahora una acción moral de esa época, ¿cachai? O sea, lo que produce. Lo que todavía no he criticado nada. Todavía no he criticado, déjame terminar de comentar. Teníamos al Estado que mataba a los padres o los empobrecía. Y teníamos, y que después tenían que deshacerse de sus hijos, y después teníamos a la iglesia que los recibía, y los adoctrinaba y les lavaba el cerebro. Hablando de un Estado moderno, estás dando una definición de un Estado moderno. No, te voy a poner un ejemplo. El siglo XVIII en Canadá ocurrió exactamente eso. Y no era tan antiguo, no es hace tanto tiempo. Pero es más moderno, pero igual te voy a decir lo siguiente, todas las cosas que tú acabas de decir, todas las cosas que tú acabas de decir son juicios morales. Entonces mi pregunta vuelve a ser, ¿tu juicio moral es culpa de tu perspectiva relativa, que no tiene ningún peso, o está basado en una moral absoluta, por ende es un estándar que debe ser para todos? ¿Cachai? Porque si tú me dices a mí que la moral es relativa y que depende de la cultura, entonces cuando eso se hizo estaba bien. ¿Estamos de acuerdo con que estaba bien? ¿La esclavitud estaba bien cuando todos estaban de acuerdo que era buena? Sí, o sea, moralmente hablando, la sociedad nadie se sentía culpable. La esclavitud se acaba cuando no fue un buen negocio nomás, po. Pero eso lo hace moral. Cuando llegaron nuestros ancestros. Hoy no, en ese tiempo sí, hoy no. Yo tengo problemas con esa perspectiva. Cuando nuestros ancestros llegaron y volteaban los barcos esclavos, weón. Eso fue. Ahí se dieron cuenta. Yo tengo problema con esa perspectiva porque si ocupamos esa perspectiva, básicamente los progres te ganaron. Y es así, porque si yo te digo el comunismo es malo porque ha matado 120 millones de personas o 90 millones de personas, no sirve, porque dentro de su moral está correcto. Y al final nosotros tenemos estos debates que si nosotros podemos hablar acerca de la racionalidad y el utilitarismo que puede tener cada una de las diferentes tendencias políticas que tenemos, el libertarismo, estoy hablando de filosofía, no de la creencia de cada uno, también tiene una condición moral. Nosotros le estamos dando a la libertad un valor moral que va por sobre otras cosas. Los comunistas le dan al colectivo un valor moral que va sobre la libertad. Entonces, en un vacío, ¿por qué puedo decir yo que la libertad es moralmente más necesaria que la moral colectiva? ¿Y por qué si tú me dices que eso es relativo, entonces no podemos tener una discusión? Yo en primer lugar no he dicho que sea algo relativo. Dije que la moral era relativa según a los pueblos, pero no absolutamente. ¿Por qué? Porque dentro de esos grupos siempre han habido disidentes. Ya siempre han habido personas que piensan distinto, que se han cuestionado al grupo, que han sido perseguidos por el grupo. Y muchos de ellos son nuestros ancestros morales. Los débiles. Nuestros ancestros morales, estamos hablando los primeros. No, weón, piénsalo bien, cuando tú habláis de los niños desvalidos, estáis hablando de los débiles. Cuando habláis de los esclavos, estáis hablando de los más débiles. Cuando, ¿cachai? Sigue siendo. No eran los más débiles, eventualmente, los buenos tenían más fuerza que la cresta. Pero así es la vega más fuerte. Igual, po. Si tú eres más fuerte, no te dejáis dormir. No, pues es que no es tan absoluto eso no tiene que ver con fuerza, no es un tema de fuerza, es un tema de
¿cómo se dice? No, es una cuestión de incluso de creencia. Yo leí el otro día a alguien que decía, creo que era una persona afroamericana, que decía, si los mismos esclavos hubieran pensado que no eran esclavos, hubiera sido mucho más fácil su propia liberación. No recuerdo que si la cita de un hombre o una mujer, pero es interesante lo que decía. O sea, constata un hecho de que en el fondo la esclavitud también es una creencia de las personas esclavizadas, una creencia positiva. Es como Entonces, la imagen del elefante. Es como la imagen del elefante que se libera, ¿no es cierto? Que, Sí, que el elefante chico que lo tienen con una cuerda, exacto. intenta escapar, y cuando es chico Todo ya no puede todo el escapar, y cuando crece Exacto. y es manso elefante, Claro. lo tienen con una cuerda y no se escapa porque él ya tiene interiorizado que no puede escapar. Exactamente, y así funcionamos No, mucho los no, seres no, humanos es que con respecto a nuestros límites. A lo que yo quería decir es que hay muchas personas que sí tienen valores morales bien definidos y están en la empatía ¿A qué hacia le otro llama ser bien humano, definido, Juan? Yo quiero hacer una pregunta. que tienen sus propósito ideas para claras, mi amigo. ¿cachai? Que tienen sus ideas claras. Por poner un ejemplo, ¿ya? Voy a defender un acto. ¿Tú qué piensas de la piratería? De la piratería del siglo XVII. Oye, una pequeña sugerencia cuando seamos interpelados ahí con nombre y apellido, cuando es una persona o todos, ¿cachai? Puede que me preguntan a mí o se preguntan a Fernando. Ya. A o Pedro, Juan. Pedro, ¿tú qué Ya. opinas de la piratería del siglo XVII? O Fernando, cualquiera de los dos me sirve. Pero cercano también. Sí. ¿Qué A mí me podría encantan pensar? las películas de los Piratas del Caribe. No, solamente tenéis concepto de los piratas del Caribe. No historia. Estaba pensando en otra serie que no me acuerdo cómo se llama Los Piratas, pero Black Sails. Black Sails, eso, muy bueno. A ver, pero ¿cuál es el problema moral de los piratas? O sea, es como Ya, que esa sería la pregunta. Exactamente. ¿Cuál es el problema moral de los piratas? Te planteo este ejemplo, ya para ponerte en contexto. Los piratas, Dale, sí, por favor. Primero que todo, iban por un tesoro que era algo mal habido, ¿ya? De partida tenía un mal de origen, ¿ya? Fueron perseguidos por ir por este tesoro que tenía un mal de origen, ya que eran unos galeones dados vuelta, ¿ya? Y empezaron, ¿cómo se dice? Los gobiernos de España y de Inglaterra empezaron a perseguirlo porque recogían los naufragios de los ingleses y los españoles, ¿ya? Porque ese era el tesoro del Estado, del Reino de España y del Reino de Inglaterra, un Estado gigantesco. Por lo consiguiente, como les prohibieron ir por ese tesoro que estaba en el fondo del mar, que ellos no recogían, ellos empezaron, en venganza, a liberar los galeones de esclavos, que era la principal economía que tenían. Y los trataron, y fueron las primeras personas en crear constituciones, ya, donde trataban a todas las personas iguales ante la ley. Ya, malo lo que ver hacía. eso. No entiendo la conexión con el tema, Juan. A ver, es que lo que pasa es que la Que historia... ahí tú estás hablando de una moral relativa. Claro, ¿cierto? exactamente, Sí, pero que al entiendo. final hicieron lo correcto. No hicieron lo correcto. Lo que están haciendo era joderse a los otros nomás. ¿O tú crees que los liberaron porque les parecía bueno liberarlos? No, po. Lo que están haciendo era joderse a Pero otros. a veces Pero hay al principio sí, pero después miraron a estas personas que liberaron como iguales, Me suena a populismo eso. como iguales ante la ley. O sea, eso Y es. de hecho, ellos escogían a sus capitanes por democracia, por elección, de Lo que todo pasa- el barco. Yo puedo plantear algo. Lo que pasa es que a mí me parece que es una forma demasiado simplista de ver el tema de la moral. Dale, ¿por qué te lo voy a decir? Porque, por ejemplo, Por lo y esta es la pragmático, típica. Porque, por ejemplo, yo te digo algo. Yo te digo que mentir es inmoral, ¿vale? Y después tú vienes y me dices, dale, ¿qué pasa si viene un asesino en serie con una pistola y te dice, dime dónde vive tu familia o te mato? Ah, ¿Qué es mira, lo aquí moral? a la vuelta. Entonces tú me decías a mí, bueno, mentir es Asegúrate, inmoral. asegúrate por ende- de dejarme vivo. Deja escuchar la premisa, hombre. Entonces una persona que lo puede ver de una manera simplista te va a decir, bueno, como la moral es como mentir haría que mi familia se muera, entonces la moral es relativa. Y eso está equivocado. Porque la moral, porque la moral es debatible. Ahí tú tienes un tercer Pero camino. Guardar silencio. Déjame terminar. Aparte de guardar silencio, la respuesta correcta, creo yo, y moral, es siempre mentir. Porque el principio primero es salvaguardar la seguridad de mi familia. ¿Cachai? Porque Yo la estoy de moral acuerdo. es debatible. ¿Me cachai? Pero no es relativa.
Lo que pasa es que tú estás intentando forzar a la moral. Claro, se malentiende lo contextual, se malentiende el contexto. Tú estás intentando forzar lo moral, ¿cachai? Para poder intentar sacarte el absolutismo que tiene. De hecho, por ejemplo, Robin Hood lo que estaba haciendo era moral. No, Sí, no era sí era moral. Sí era moral. No era Sí era moral. ¿Por No era qué? moral. Porque el prestamista está robando los impuestos del pueblo o de la gente, ¿vale? Y Robin Hood se los robaba a ellos y se los devolvía a la gente. Porque el principio Y se cortaba es la el tajada. Estado que Bueno, en el todos los cuento- servicios en- tienen un costo, hombre. en el cuento en sí, y esto es lo interesante, la gente se lo ha olvidado, porque la gente te dice, no, Robin Hood le robaba a los ricos. No, Robin Hood le robaba al Estado, porque el Estado le estaba robando a la gente, y él Sí. simplemente iba y les devolvía. Está bien, pues, después podemos entrar a decir, no, es que ahí era tajada, pero el principio moral se sostiene, ¿cachai? Porque él simplemente está arreglando un mal moral, ¿me entendí? Pero porque después tú me puedes decir a mí, ya, pero es que robar es inmoral. Y ahí entramos en un conflicto, porque técnicamente eso no es un robo, porque esa es propiedad privada que se está devolviendo a las personas que le corresponde. ¿Me cachai? Por eso vuelvo a poner sobre la mesa, la moral es absoluta, pero en los contextos la moral es debatible, que no es lo mismo que relativa. Claro. Sí, yo creo que yo no te había entendido la vez anterior que conversamos y creo que tenías razón desde ese punto de vista. Ahora también. No lo había analizado así. Ahora hay que ver a Es que Robin es Hood que por eso dependiendo lo de que qué trasciende- fue. Espérate, lo que momento, porque déjame interpelar. Dejen de interrumpirlo que él no ha hablado nada. Déjenlo que hable, por favor. Tú me decías que era moral, ya, pero tenéis que ver a Robin Hood dependiendo de qué escritor escribió la historia de Robin Hood. ¿Cuál Pero es te la está fuente yendo de por Robin la Hood? rama, weón, ¿Por te qué? fuiste la Porque cresta. porque en algunas narraciones sí le roba a los ricos para los pobres, así que era un comunista de mierda. Y en otras narraciones le roba al Estado. No, ¿cachai? ojo, si fuera comunista, le robaría a los ricos para quedarse la plata a él. No, si él también se cortaba la tajada, si eso estamos claros. Siempre cortaba la tajada. Y él sería primo del rey. Ojo. Sí, y también convengamos que Robin Hood no es una persona real. De hecho, no es una leyenda, nunca existió. Dale, pero el punto se sostiene. ¿Cachai? A lo que voy yo, que tiene que ver con que la moral en sí misma es debatible, pero no es relativa. Porque el momento en que nosotros empezamos a relativizar las cosas, es muy difícil que tú me puedas decir a mí, robar es malo. El principio de que tú Claro. no puedes tocar mi propiedad privada viene de que el robo es inmoral, citando de ley. ¿cachai? Claro. Pero tú tenés que tener alguna base para decirme que robar es malo y robar es malo siempre, porque si no, viene un relativista moral y te dice, no, pero es que esto es un contrato social. ¿Y cómo nosotros decimos, no, compadre, usted lo que está haciendo es justificar un acto inmoral? Exacto. Porque si no, después yo te digo, no, pero es que esto es relativo, así es relativo. Depende por donde tú lo estés mirando. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando nosotros empezamos a hacer esa relativización, nosotros caemos en el comunismo. ¿Cachai? Porque yo estoy relativizando, bueno, tu propiedad privada, mi propiedad privada, nuestra propiedad privada. No, es mía. Ya, Y tú no lo puedes tocar. Ya compartamos la señora también. No, ¿Cachai, no? sí, te Pero entiendo. tú cachai que hay un problema que no estamos considerando quizá, o a lo mejor sí, pero de manera más interna y no lo estamos como sacando para el auditor, ¿cachai? Que es que, espérate, que estamos usando palabras, ¿cachai? Como relativismo, que son Ujú. palabras que la gente no entiende necesariamente qué significa relativizar algo, ¿cachai? Entonces cuando yo te digo, no, es que esto es relativo, ¿qué entiende alguien cuando yo le digo algo es relativo? ¿Cachai? Que puede ser o que no puede ser, Yo tengo, yo tengo una pero pregunta para Fernando. tiene características diferentes o tiene matices. ¿Qué es algo relativo? ¿Cachai? Ahí en la práctica, Jorge, está justamente, qué bueno que se habló el tema de esa como relativismo moral y la crisis al final, quizás estamos hablando de algún modo de la crisis valórica que estamos viviendo. Yo creo que lo hemos dicho en otros programas acá, la crisis no económica, la crisis es valórica, en términos de dónde están los límites que nosotros ponemos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo él planteó que no podemos relativizar el robo, por poner un ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos ese discurso relativista y de zurdo hijo de puta? ¿Ya? Uh-huh. ¿Cómo lo tomamos, ya aparte de nuestras morales cristianas, cómo lo tomamos para que no se relativice y para que
para que entiendan que la propiedad, la vida y la libertad son valores absolutos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Si yo no estoy tan de acuerdo en decir que el comunismo no es posible, yo creo que ahí me No, de hecho mucho. sí, de hecho el comunismo sí es posible. Existen artrópodos, que los artrópodos son comunistas, las hormigas son comunistas, pero para poder sobrevivir, tienen que atacar a otro hormiguero, porque si no el hormiguero colapsa sobre sí mismo. No, pero yo lo digo desde otra perspectiva, no tanto esta vez desde lo biológico, que puede ser un buen ejemplo, ¿no es cierto? La vida de las abejas también, ¿no es cierto? No, las abejas son fascistas. Sino más bien... Las abejas son fascistas con tendencia bueno, capitalista. estamos por ahí parecido. No, son fascistas con tendencia capitalista porque acumulan riqueza. Los animales son libertarios. El próximo programa, Juan Puente nos va a traer una lista con todo el reino animal clasificado en tendencia política. El verdadero profesor Rosa. ¿Cuáles son los autoritarios, los libertarios? Bueno, sí. Profesor ANCAP. Ahora usan los colores ANCAP las abejas, pero son fascistas. De hecho, mira, vi una que voló el otro día de Chile. Una abeja. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que los zurdos hicieron algo súper inteligente, que cuando tú hablas acerca de relativismo, la mejor manera de definirlo, creo yo, es decir que las cosas dependen del observador. Eso es relativismo. Depende de quién lo esté mirando. ¿Vale? Una frase que a los zurdos les encanta es: esa es tu verdad. ¿Vale? Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Y por ende, tú no puedes decirme nada. Porque tú no puedes negar la verdad que yo estoy estableciendo desde el punto donde yo estoy mirando las cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en verdades absolutas y en morales absolutas. Pero ¿dónde te cagan? Que te dicen, bueno, es que esa es tu forma de verlo. No, mentira. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que la gente no entiende. La moral no está dentro mío. La moral está afuera. Pero la realidad no está dentro mío, está afuera, y yo lo observo. Cuando hablan es que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad. Pero espérate, yo creo que hay una discusión a otro nivel un poquito más profundo, lo que dice Fernando, un poco apoyando lo que tú dices de otra mirada, que es lo siguiente, que es un poquito más debajo de ese argumento de que tu verdad y mi verdad está un interés tribal, y es un poco el avance que produce en esta evolución el cristianismo con la moral, que va hacia una idea general. Eso quizá una de las importancias de la religión en la existencia humana, hacia lo que decía al principio. Entonces, la crisis de ahora posmoderna es que, como tú dices, todos tienen su propia verdad. Lo conversaba, yo tengo un alumno, voy a hacer una parte, voy a pasarme propaganda, si me permite, Jorge, ¿me permite pasarme propaganda un poco? Permitido. Yo soy profesor de música, hago clases, tengo un alumno que tiene una extensa... es es católico él. Renegó hace 2 años del comunismo, y le voy a mandar un saludo a Alejandro. Alejandro es mi alumno y conversamos sobre esto, y justamente qué interesante lo que me decía ese día, Alejandro, que me decía que yo creo en Dios, un poco como tú lo dices, Fernando. Yo creo en Dios porque hay una sola cosa clara, así como lo decía un poco, no hay matices con respecto, como tú lo dijiste, blanco y negro. Entonces el gran problema es que ahora da un poco el mismo ejemplo, Fernando, de que esta cuestión relativa en el fondo es un acomodo tribal. Llegamos a esa conclusión, es un acomodo tribal, un acomodo de un sector que quiere detentar un aspecto del poder que nosotros como seres humanos quizás fácilmente caemos todavía cuando tenemos ciertas preferencias que nos excluyen de los demás. Entonces, en este proceso de la exclusión, que puede ser nuestra preferencia, ¿no es cierto?, emocional incluso, y me gusta que como tú lo planteaste también, Fernando, en términos de que ahí estás por sobre el ser humano, ¿cachai? Está por sobre el ser humano, pero uno lo toma porque justamente cuando nosotros nos vemos como iguales, eventualmente nos falta algo. Me decía una cuestión que hasta el día de hoy me resuena mucho. Es claro que nos veamos como iguales. Y me lo justificó de esta manera, que desde el punto de vista de la moral absoluta, como tú les planteas, nosotros como seres humanos deberíamos provocarnos extrañeza cuando nos relacionamos. Porque cuando decimos que tu verdad es distinta a la mía, estamos perdiendo algo que está. Por eso yo soy más partidario de la psicología transpersonal, más que la psicología gótica, psicoanalítica, más transpersonal.
Y ahí un poco yo me anclo de lo que estoy diciendo, si a los lectores les gustaría investigar sobre eso, donde está lo trascendente, donde está este proceso de evolución, donde en este minuto es muy mal negocio hablar de distintas verdades cuando en realidad tenemos todo a veces, si queremos de una perspectiva más oriental, el sufrimiento como un aspecto, o nuestra propia mortalidad como un aspecto que nos atraviesa a todos, sin distinción de nada. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? Claro, con una regla, con la regla de oro, con una serie de fundamentos que nos han dado justamente una diferencia distinta a los restos de los animales, que es el sentido de trascendencia, que es, entre otras cosas, es que yo en este minuto hago algo cuyo resultado es muy probable que yo no lo vea. Nosotros, los seres humanos, podemos ver en esos términos, podemos vivir en esos términos, podemos proyectarnos en esos términos. Entonces, te agradezco ese punto, Fernando, de invalidar esta buena onda de que tú tenés tu verdad, yo tengo la mía. No, compadre, los dos tenemos que comer, los dos tenemos sistema nervioso, los dos tenemos un montón de cosas. Yo aquí no soy materialista, no estoy defendiendo el materialismo, pero sí siento, de verdad, que hay una sabiduría que nosotros hemos expresado del punto de vista de la moral, y que quizás incluso otros animales también la expresan moralmente. No, y voy a decir, quiero agregar algo lo de Pedro, porque quizás ojo que lo que estamos hablando y estos conceptos de bien y mal están tan arraigados en todos nosotros, zurdo, no zurdo, weón, de derecha, de izquierda, Power Ranger, la weá que se le antoje, y está en que, por ejemplo, cuando tú habláis, por ejemplo, con una persona que está a favor de todo este populismo zurdo, y caís en la lógica de decirle, oye, ¿tú te parece bien robar? Te va a decir que no, ¿cachai? Porque aunque sea de izquierda, igual te va a decir que robar es malo. Entonces ahí cuando tú le podís entrar y le podís decir, por ejemplo, que algo que yo he hecho muchas veces conversando, y a ti te parece bien que, por ejemplo, al abuelito, ¿cachai? Cuando sale el típico tema de pensión y toda esa weá, te parece bien que el Estado le robe, pues ya dijo que robar es malo, te parece bien que el Estado le robe parte de su plata cobrando el impuesto y haciéndolo pagar toda esta weá después de que trabajó toda su vida. Y ahí entran como en choque, ¿cachai? Porque claro, si te dicen que no, que el impuesto es bueno, están diciendo que robar es bueno después de que te dijeron que robar era malo. ¿Cachai? De hecho, yo sé un argumento muy parecido hoy día con una mujer, ¿ya? ¿Cómo se dice? La mina decía, oye, a la clase media la tienen olvidada, no nos dan ni un subsidio. Entonces yo le dije, pero si todos los subsidios, ya todo lo que es justicia social, es lo más injusto que existe, tomando palabras de Javier Milei. Ya, o sea, porque le tienen que quitar a uno para darle a otro. Ahora, pero eso se obtiene, me dice, pero eso se obtiene a través de los impuestos. Sí, pero te pongo este ejemplo, muy parecido a lo que dice. Si llega un tipo todos los meses y te dice que le des el 20% de tu sueldo, ¿tú lo harías? No, por supuesto que no, pero estás dándole al Estado el 20% de tu sueldo. Entonces ahí yo le aclaré el concepto. Los impuestos son un robo, y es un robo legalizado del Estado. Oye, ahí justamente hay algo, un hincapié, me acordé de un término, quizás nos estamos acercando a los procesos cognitivos, porque es bueno esa reflexión, ¿no es cierto?, que estamos haciendo, es muy interesante, porque lo que ustedes están aludiendo son nuestros sesgos, nuestras disonancias cognitivas. O sea, nosotros operamos día a día con un montón de sesgos, y un montón de disonancia. Entonces, a mí no me sorprende, o sea, desde ese conocimiento, de esa constatación, no me sorprende ese tipo de justificaciones que nosotros, porque los relatos lo hacemos desde nuestros sentires también, ¿ya? Y uno de los aportes justamente de esta comprensión de lo absoluto, quizás me hace reflexionar Fernando, Juan, es del core, ¿no es cierto?, de calma, de autosoberanía que nosotros podríamos ir generando teniendo estas claridades y, si es posible, transmitirla a los más cercanos que tenemos, ¿no es cierto? Porque en el fondo, el código moral, por eso al principio hablamos de la ética, claro, da lo mismo hablar de moral, si al final lo que hace la diferencia, creo yo, es cómo actuamos finalmente, cómo nos comportamos frente a eso. Y en ese comportamiento están los sesgos, por eso una conversación, yo no creo en estas conversaciones excluyentes con los zurdos, yo no creo en eso. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de honestidad con nosotros mismos también, de abrir los temas con los zurdos. Sí, en el sentido de esas preguntas que quizás por ahí lo ha leído Gloria Álvarez, no sé,
algunas cosas que yo he visto de ella, de este como procedimiento socrático, esas preguntas que en el fondo van revelando. Pero ¿por qué hacemos la pregunta? No como lo plantearía gente que yo no me gusta, Laje ni todo eso, que en el fondo como que tienen una verdad. No, yo respondo ahí vuelvo al punto, de un punto de encuentro que es muy necesario ahora. Un punto de encuentro, porque si yo creo en una moral absoluta, que es para todos, creo que mi deber con respecto a eso es encontrar el punto de encuentro. Si yo no puedo encontrar el punto de encuentro, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, pero creo que es necesario hacer ese esfuerzo de salir de ese también, porque todos pensamos igual, es como que no creo que funcione así desde esa lógica. Yo voy a hacer un paralelo entre el tema que estamos tocando y el libertarismo como filosofía. A mí me gusta mucho el libertarismo porque el libertarismo lo encuentro consistente. ¿Vale? Igual tenemos nuestra diferencia, pero eso no quiere decir que no sea debatible. ¿Me cacháis? Porque al final, cuando tú estás discutiendo con un libertario, el libertario va a discutir desde una perspectiva racional y lógica cuáles son los límites de la libertad. ¿Cachai? Pero los dos entrando a un mismo consenso. La libertad es lo más importante. ¿Cómo encontramos esos límites? Los debatimos. Pero nosotros tenemos un punto de partida que es consistente. ¿Cachai? A mí me pasa con la moral que es un poco lo mismo. A mí me pasa que cuando nosotros entramos a relativizar la moral con los zurdos, tú entras a lo mismo, a empezar a decir, bueno, ya, pero igual si todos nos ponemos de acuerdo, entonces está bien robar. Exactamente. ¿Cachai? En cambio nosotros los libertarios decimos, no, pelado, robar está mal. Claro. Y los libertarios somos súper enfáticos en eso, ¿cachai? Y yo no entiendo dónde nosotros perdemos dónde empieza esa disonancia en el libertario de decir, yo tengo unos valores, porque no es lo mismo ser moralista que entender que existe la moral, que son cosas distintas, weón. ¿Me cachai? Claro. No, es que lo que pasa, el problema de los zurdos se justifican en lo emocional, algo en lo cual nosotros generalmente... Y es que yo creo que tú, Juan, lo que acabas de decir es que el gran error que suelen cometer los libertarios cuando tratan de hablar de su idea y de expresarla. ¿Ya? Lo que tú decís es que ellos hablan desde la emocionalidad. Weón, nosotros como humanos... No, espérate, déjame terminar. Nosotros como humanos somos... Me va a decir, weón, que no haya hablado nada, culiado, weón. Mira, nosotros los seres humanos tenemos un componente emocional, weón. Y tenéis que aceptarlo y punto. Humano sí. El humano no es solo lógica y razón, weón. También es emocionalidad. Es que ellos son emocionales. De hecho, yo lo que iba a hacer, iba a tomar terminar la idea, pues mierda. Y a dar el paso a Jorge. Yo te iba a dar el Déjame terminar la idea, weón. Cuando tú decís es que ellos hablan de la emocionalidad, simplemente estáis diciendo que es que tú no tenés capacidades emocionales, weón, o la emocional no es parte de ti como ser humano, weón. Entonces no eres humano, weón, porque el humano tiene ese componente emocional y es inalienable, weón, del ser humano, ¿cachai? Entonces, el problema de la idea libertaria y cómo yo veo que se expresan, y por eso normalmente muchos youtubers y la mayoría de los académicos que hablan del libertarismo me cargan y no me gustan, es que hablan de la emocionalidad como si fuera una wea ajena al ser humano, weón. Y al mostrarte de una manera ajena así, obviamente es imposible que tu idea escale en un weón que es emocional. Ya, después de que el señor Romero ha expresado... Vamos a hacer una aclaración sobre eso. Déjame terminar lo que iba a decir. Los zurdos recurren a la emocionalidad, ¿ya? A algo que nosotros, bueno, yo por lo menos como libertario, yo cometo el error de ser muy técnico, porque no me dejaron terminar de hablar. Ya, si me hubiese dejado terminar de hablar, te hubiese dado la puta razón, ¿cachai, Jorge? Porque tenís razón. Tenís la puta razón, ¿cachai? Ahora bien, los palios... No, esta vez, solamente esta vez. Los palios libertarios en eso tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque el individuo es, primero la persona es humana, es sintiente, es un ser que siente, ¿cachai? Pero ese discurso técnico, ya, no te sirve para convencer a las personas. Lamentablemente, por mucho que yo sepa de economía, Jorge tiene toda la razón. Hay que tocar el corazón de las personas. Juan, ¿tú quieres convencer a alguien? ¿Cómo? ¿Por qué? Tú quieres, estoy tomando tus palabras, ¿tú quieres convencer a alguien cuando tú estás hablando sobre libertarismo y la otra persona no cree? No, yo generalmente lo humillo con conocimiento.
y lo dejo en vergüenza para que le dé vergüenza ser zurdo. Igual yo te voy a decir lo siguiente. Yo personalmente creo que como estamos cuando entramos a este tipo de debate y uno puede entrar al tema emocional, ¿cachai? Porque al final nosotros entramos de lleno al tiro con un ejemplo emocional. Hay una mujer que va a intentar matar a una guagua porque estamos intentando meter el lado emocional a la moralidad. Ahora, yo sí voy a contender lo siguiente. La emoción no modifica la moral. Y esto nosotros lo conversamos cuando estábamos discutiendo la otra vez acerca del tema de la eutanasia. Y que te decía, mi voluntad, porque al final la emoción se transforma en voluntad, mi voluntad no modifica la moral. Y son cosas distintas. ¿Vale? Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda montarte un discurso emocional sobre la inmoralidad que tiene el robo. ¿Cachai? Pero eso es lo que nos falta a nosotros como libertarios. O sea, yo la última vez que nosotros estuvimos, ¿te acordáis que hablábamos acerca de lo que estaba pasando en China? Sí. Y yo te conté lo que me decían acerca de las casas. ¿Cuál sería el ejemplo? Coméntalo acá, porque tenemos comentarlo, igual por público favor? diferente. Sería interesante que lo plantearais. Estaban hablando acerca de que estaban hablando acerca del régimen totalitario en China. Y estaban hablando un poco por encima como que el comentario de siempre de China, el comunismo, la gente está sufriendo, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, mira, a veces lo decimos tan por encima que nosotros nos perdemos de cómo es la experiencia humana de esto. Entonces yo le decía, yo tenía unos clientes chinos en una empresa en la que yo trabajaba y vinieron unos 10, 11 chinos con nosotros y yo los llevé a pasear por Valparaíso. Y uno de estos chinos era, como era el cabeza de la empresa, es participante del Partido Comunista allá. Porque para tener una empresa tienes que ser parte del Partido Comunista. Entonces, cuando estábamos pasando por el cerro en Valparaíso, se ponen a ver las casas que estaban de colores y él mismo me dice, espérate, tú aquí te puedes comprar una casa y pintarla como tú quieres. Y yo le digo, sí. Y me dice, nosotros no podemos hacer eso. Y ellos estaban eufóricos mirando las casas, los colores y sacándose fotos y me dicen, te juro que no puedo creerlo, porque allá a mí me dicen cómo tengo que pintar mi casa. ¿Me cachai? Y eso, yo me acuerdo que estaba Matías dijo, wow, qué fuerte, qué miedo me da. Y dice, claro, a veces no hacemos esa. Oye, te paso una pregunta, Fernando, con respecto ¡Libertad! Te paso una pregunta. Era un esclavo que no sabía que era esclavo, güey. Sí, pues. Un esclavo que no sabía que era esclavo. Es como Adelante, Pedro. Perdón, es una acotación más que una pregunta, pero es súper curioso, creo que más de alguno yo creo lo ha escuchado, que cuando hablamos del comunismo, una de sus tantos atributos, mirándolo así bien en frío, es justamente su alto carácter moral que tienen. Todos los ex comunistas dan como referencia, hay una entrevista muy buena de Working con Sergio Muñoz, un ex comunista exiliado y que habla de toda una religiosidad cuando en su experiencia cuando entró al partido. Entonces ahí, ¿cómo tú, hago la pregunta desde mi ignorancia en realidad, desde cómo funciona, según lo que tú sabes eventualmente, o el panel sabe por supuesto, qué pasa con el comunismo cuando tiene una fórmula ciertamente moral fuerte o pseudo religiosa? Es interesante ese fenómeno, yo no lo tengo muy claro, dejo la pregunta si me pueden ayudar con eso. Porque estamos hablando de moral, ¿no es cierto? Hay un discurso acá de no sé si era cuando vino Castro a Chile en la Unidad Popular, por la moral, le decía a todos los chilenos acá. Es que ahí estáis entrando exactamente al mismo punto que yo estaba planteando. Si nosotros decimos que... No quiero entrar, de hecho, al contrario, ayúdame a salir por último. Ya, por eso, pero porque es lo mismo. Pues si tú me dices a mí que la moral depende de la comunidad en la que estamos, nosotros no podemos hacer un juicio moral de la moral que ellos tienen. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cachai? Los comunistas tienen un código moral distinto al mío, que es relativista también. Yo creo que la única manera de poder ganar ese discurso es entendiendo que existe una moral objetiva, absoluta, fuera, con la cual yo puedo llegar y decirte, ¿sabes qué? Tu moral está mal. En suma, claro, la moral no es una disputa, no es disputable, no es tribal. Eso yo creo una cosa muy importante que también me lo comentaba mi alumno el otro día. ¿Es o no es? Es importante tenerlo claro y actuar desde eso. Quiero hacer una acotación, chicos, sobre eso también de las verdades relativas. Yo también me gustó mucho en algún tiempo haber visto a Jordan Peterson, una de sus exposiciones muy buenas, y hablaba justamente de esta crítica al posmodernismo. Esto cuando viene desde las ciencias sociales, ciertamente toda esta cuestión posmoderna, y que plantea que cada uno hace su propia realidad.
pero también hace, claro, eso teóricamente es bonito, ¿no es cierto? Uno puede interpretar de muchas maneras un mismo libro, pero es cierto también que hay hechos que son irrefutables, que no merecen otra mirada, que hay cosas que son así, que eventualmente, aunque tú quieras volar, tú no vas a poder volar. Entonces, cuando eso, como la expresión quizá un poco malentendida de que el lenguaje crea realidades, también está muy utilizado, sobre todo por la prensa tendenciosa, ¿verdad? Tendenciosa porque es para todos, tendenciosa de generar ciertos como estos argumentos, o ¿cómo se llama? Hombre de paja, argumentales sobre esa base del lenguaje que crea realidad. Puta, entonces tráigame la luna porque la necesito un poquito más cerca, porque tengo más marea, ¿ya? Entonces también creo que tiene que ver con eso, esto de posmodernismo de tantas verdades posibles, pero en el fondo están súper acotadas las verdades. Yo voy a hacer un hincapié exactamente en el punto que tú estás diciendo, porque yo tengo un problema bien serio con el discurso que se tiene hoy en día de que todo lo que uno necesita está dentro de uno. Y que toda la verdad está dentro de uno. Porque esa es una weá clave que se dice en todas las películas, en todos lados. Psicológico. Todo lo que tú necesitas eres tú. ¿Cachai? Y eso es una visión súper antropocentrista, ¿cachai? Muy de nueva era, que es de todo la verdad y el camino a iluminarse está dentro de uno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la verdad observable, la verdad absoluta y la moral están afuera. Y no está dentro mío. Porque si está dentro de cada una de las personas, bueno, todo es verdad. Todos los géneros son verdad, todo el comunismo es real, todo es real. No, pero es que es una estupidez, po, weón. Es como decir, entonces cuando tengáis hambre, cómete a ti mismo, po, weón. Si todo está dentro de ti, claro, qué estupidez. es como el recurso que ya desperté. Pero ojo, tú puedes reír de eso, pero hoy en día existe gente que cree que puede vivir del prana. Que es literalmente vivir de sí mismo. ¿Cachai? Y son tendencias. ¿Me cachai? Entonces, eso es peligroso. Están en libertad de hacer la guay que quieran, pues es su cuerpo, si no quieren comer más, claro. Pero ojo, yo tengo este siguiente caviar, que yo también se lo hice a los chiquillos. El hecho de que yo respete tu proyecto de vida no quiere decir que tu proyecto de vida es correcto. Quiere decir que tú tienes la libertad de equivocarte. No. De hecho yo encuentro que es correcto. Si una persona no tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que si no come se muere, ¿quién soy yo para decirle que no se muera? Claro. O sea, está en su libertad, pues. No, o sea, mira, obviamente, weón, todos estaremos de acuerdo en que el problema no es ese, weón. Yo no sé si sea weón y crea que no puede comer, es problema suyo. La weá es que el weón no te imponga que no podéis comer, ¿cachai? No, eso estamos claros, pero pues, si esas personas yo las he visto, pero no te imponen esa cuestión, ¿cachai? No te la tratan de imponer. Por lo menos los que yo he conocido. Pero la bajada filosófica tiene el mismo lado. ¿Ah? Y a eso es lo que yo voy. Que la bajada filosófica. Porque, por ejemplo, ejemplo súper práctico, ¿dale? Yo estaba hablando con unos argentinos y me estaban diciendo, bueno, la inflación acá está, bueno, a la mierda, ¿dale? Y le decía, pero tú vas al supermercado y tú le decías a alguien, bueno, qué cara está la carne. ¿Qué te responde esa persona? Esa persona te dice, sí, ¿sabéis que el Estado, weón, nos está destruyendo todo? O nos dice, no, los empresarios nos están robando. Y me dicen, los empresarios me están robando. Y digo, ¿y por qué piensan esa weá? Porque hay una bajada filosófica marxista. No, porque hay un lavado cerebral. Pero eso tiene que ver con eso también tiene que ver con una moral, pues, weón. Tiene que ver con una moral, con una manera de ver el mundo que te van metiendo con esta misma weá. ¿Me cachai? Y eso es peligroso, weón. Es tan sencillo como ver uno cuando analiza el programa económico de Boric. ¿Quién es el gran aliado estratégico del programa económico de Boric? Los empresarios, weón. Entonces es súper loco porque dice, no, le vamos a sacar la plata a los ricos. En el fondo, ¿qué está diciendo? Bueno, yo necesito de los ricos para que esta weá funcione. Entonces es como, no, y ahí está en esas cosas, y ahí está justamente la gente está, y ahí estoy de acuerdo contigo, Fernando, está con un sesgos muy fuertes con respecto a, y dominada finalmente, traumatizada, desahuciada moralmente, como puse el otro día en Facebook, ¿cachai? Y súper fácil presa de promesas maravillosas, pues, ¿cachai? Sí, y porque también esta moral implica, lo que tú dices, implica la responsabilidad, por eso uno se acerca como al principio libertario de, yo lo llamo por otros motivos que no vienen al caso decirlos, pero de autosoberanía en un sentido de yo puedo rector de mi propia experiencia de vida, porque soy responsable de eso, no los demás, y eso lo puedo compartir además, pero sí uno está dentro de, y yo sé que no te gusta esto, Jorge, pero estamos parte también de un colectivo, por eso también puede ser un eje conductor de nuestras relaciones, una moral, un concepto moral que nos reúne, finalmente la moral, nos reúne.
Sí, mira, hay algo ahí que dijiste. Me da risa que siempre que usáis palabras así me dice, yo sé que a ti no te gusta Jorge, pero no me gusta, ojo, pero no me gusta entre nosotros, ¿cachai? Porque por ejemplo cuando, no, pero escucha y entiende el agua que voy a decir, pues weón, antes de empezar con las caras culiadas de bravas que empezáis de repente, weón. Mira el weón, ya, mira, lo que pasa es que yo creo que cuando uno ya se expresa para afuera, cuando uno habla con sus amigos, con su correligionario, ya va, canta bien. A mí no me gusta que me digan compañeros ni ese tipo de estupideces, ¿cachai? Pero, por ejemplo, cuando tú habláis, por ejemplo, con una persona que estáis conversando o tratando de que entienda tu postura, yo creo que no hay que tenerle miedo a usar las palabras que ellos usan, weón. ¿Cachai? Claro. Hablar de igualdad, Estoy hablar de totalmente de acuerdo, compañeros. por ejemplo, cuando hablarles de dignidad, por ejemplo, que está tan basureada claro. esa palabra. Claro. Tú simplemente la usáis y la enfocáis de la manera que tú querís que... Claro, como o lo mismo, o tan sencillo como los lenguajes inclusivos. Claro. Esto abarca tanto que da hasta para un segundo programa. Yo podría, si es que acepta a esta persona, yo conozco una persona que es total y absolutamente marxista recalcitrante. Debería invitarla niveles es marxista nivel Dios. Con eso te lo digo todo. ¿Va a traer artes? Pero tiene la capacidad de dialogar. Es una mutación muy extraña. Es de la vieja guardia. Es de la vieja guardia, entonces. Yo estamos hablando de nuestros candidatos, me voy a tomar la libertad. Lo único que sí, ahora mismo, que a pesar de que dialogue y llegamos a un punto de consenso, sigue en su ideología. Es maravilloso. Una cosa, nunca he visto una mutación así. Capaz que si lo clonamos, el socialismo funciona. Oye, hay una cosa también, me acordé también de esto de lo transversal, es que de la experiencia de la emocionalidad, que quiero recoger un tema que se me quedó, de la emocionalidad. Hay quienes, por eso dentro de esta psicología transpersonal y unido también a lo de las neurociencias, se habla también de que en el fondo los seres humanos vivimos las mismas emociones, no son tan distintas entre cada uno. Es decir, todos sentimos la misma alegría, el mismo miedo, el mismo todo, el mismo rabia. Entonces eso no es menor dentro de nuestra conformación. Entonces lo que hace la diferencia es el relato y dónde se ancla ese relato. Y en ese relato justamente la gran diferencia es el estadio tribal donde muchas veces estamos anclados, como dentro de la comunidad, donde no caben esto, la gente teme de los valores absolutos, le da miedo tener algo así como una idea totalizante, y es súper heavy porque es como un oxímoron hablar de totalitario al contrario, era como en el fondo es súper sesgado, quizás no debería usarse la palabra totalitario, me hace ruido ahora, pero en el fondo lo totalizante es justamente un poco lo que tú decías, Fernando, al principio, el concepto de Dios, el concepto del holos, del todo, que está presente quizá en nuestra experiencia humana día a día. Y eso quizá no nos permitimos ver eso, con tantos sesgos que nos colocamos. Hace 30 años nadie lo cuestionaba, ahora todos lo cuestionan. Pero todos cuestionan la moral. Es que nosotros desarrollamos un sistema de interpelación de nuestra realidad inevitablemente, quizás siempre la tuvimos. Mira, yo soy de un pueblo pequeño, ya que amo mucho y es muy lindo, lo recomiendo que cuando pasen todo este tema de la pandemia vayan a visitarlo, que se llama Laja. Ya que queda, el pueblo Laja queda donde desemboca el río Laja y donde pasa el río Biobío. Es un pueblo muy hermoso, ¿ya? Yo antiguamente, podía dejar un bolso en Laja, en pleno centro, en cualquier parte de Laja, y ir a hablar con una persona, distraerme, y después, mi bolso, y volvía y mi bolso estaba ahí. Ahora el fin de semana pasado me robaron un bolso en Laja. Es la confirmación que confirma la regla. Claro. Ahora yo creo que si dejaste un bolso y esperáis que no te lo robaran es porque eres weón, no por otra cosa. Te estoy hablando, no es que cambie la idiosincrasia del Laja. Lo que pasa es que la misma globalización, no quiero echar la culpa a la inmigración, aclaro, pero ha llegado mucha gente de fuera del Laja, ya, que no tiene los mismos parámetros morales que los lajinos. Y chocan mucho los lajinos con eso. Igual, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Hay una cosa súper interesante cuando nosotros hablamos de emocionalidad y que los zurdos usan mucho la emocionalidad. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emocionalidad que te está usando el zurdo? Culpa. No es culpa. La envidia. Tampoco es la envidia.
Tampoco la envidia. La No, pena. la que te quiere evocar a ti. ¿Qué emoción? Cuando el zurdo te da un discurso. Esa es lo que Claro, te- eso eso es lo que el dificulta, zurdo por te eso quiere un poco. decir. Porque cuando tú ¿Tú vas al crees que supermercado, sí, es verdad. porque cuando tú vas al supermercado, por ejemplo, en Eso es Argentina, culpa. tú le decías a la gente, ¿por qué Pero, crees pero que ojo, que esa injusticia Pero- se manifiesta a través de la envidia. está bien? Si yo no estoy diciendo cómo se manifieste después el sentimiento, estoy diciendo por qué. Porque mira El para dónde voy. gatillante, o cuál Cuando es yo- el... Pero, Sí. pero déjame terminar el punto. El punto es el siguiente. Cuando yo le digo a una persona, ¿por qué está tan cara la carne? Yo estoy haciendo una injusticia. Y la gente, ¿qué es lo primero que te dice? ¿Quién es el culpable de esta injusticia? Y eso es un acto inmoral. Entonces, cuando Claro. nosotros hablamos de que si la moral es relativa, entonces yo no tengo cómo discutirle con un zurdo que esté equivocado. ¿Cachai? Porque al final tú me estás diciendo, pero me está apelando la emocionalidad, pero la emocionalidad que te está buscando él viene desde un punto moral. De decirte, esta persona sufre por culpa del capitalismo, porque el capitalismo es inmoral. Y eso no lo podemos discutir. A ver, no ser a ver, que a ver, exista a ver, a ver, una- voy a hacer- una moral absoluta. voy a hacer la pregunta. Te lo voy a hacer la pregunta, Fernando. ¿Ya? Que se la he hecho. Cada vez que me dicen que el capitalismo es inmoral. Yo no he dicho que el capitalismo es inmoral. No, estoy yo diciendo sé que lo tú, dice un zurdo. no, cada vez que un Pero- zurdo me dice que el capitalismo es inmoral, hago Claro. esta pregunta. Estoy dando Dale, el dale. argumento, cómo destruir Dale. la base de su argumentación. ¿Tú sabes lo que es el capitalismo, Fernando? Sí. ¿Qué es el capitalismo? Es el simple hecho de intercambiar bienes. Sin violencia. Capitalismo, libre mercado y propiedad privada, nada más, no hay otra cosa. Sí. Pero Mercado, claro. por eso, Libre pero cuando, mercado y cuando propiedad tú- privada, eso por es capitalismo. Pero el problema donde tú te estás perdiendo es como es decirle al zurdo, no, tú estás equivocado. Injusto es que no existe el capitalismo. No. Pero primero que me especifique capitalismo. Entonces estamos hablando que tú estás creando un hombre de paja. Estás creando una mentira, una falacia en la cual te estás basando, Claro. porque ni siquiera tenías Una premisa, idea claro, falsa. de lo que es el capitalismo. Pero te estás Y habláis del Estado, y a mí me sacan al Estado, que el Estado es capitalista. Y yo le digo, no, eso es corporativismo y fascismo. Está bien, ¿Quieres pero te estás perdiendo el punto que te estoy diciendo. Te estoy diciendo Ya. que el punto Claro. argumentativo del zurdo es que es inmoral. Eso es lo que Claro. te están diciendo. ¿Me cachai? ¿Cómo combato yo tu premisa de que algo es inmoral si nosotros decimos desde un principio que la moral es relativa? Estáis cagados. No, con El zurdo ya te- el conocimiento. zurdo No ya podemos te- entrar, claro. Con conocimiento, lo destruye No, con conocimiento. oído sordo, weón, es hablarle al aire, weón. No, sí, pues es sé, que pero justamente, por eso lo que pasa es que en la conversación hay premisas que no se pueden, Es que- tenemos que establecer en esa conversación. Claro. Es que no, Ese es el problema. no todas las personas ocupan los mismos métodos. Por ejemplo, Eso es una Jorge realidad ocupa- también. Que Jorge ocupa un método Entonces, más ¿cómo? Pero ya, emocional, pero ya, Juan, por eso ocupa yo un mismo, método más técnico. por eso yo Nosotros también ocupamos un método. ponía en ejemplo que al final nos vamos a conversar, no vamos a influir en el otro, no nos vamos a dejar influir. Yo creo que eso es un tema también que nos atañe como porque nos No. vinculamos con gente en esos No, niveles. yo creo que cada vez que cualquier persona interactúa con otra, influye en la otra. Sí, pues, ir y venir. Yo inevitable. yo doy vuelta al discurso de esta manera. Por ejemplo, el capitalismo es inmoral. Entonces, como es inmoral, se supone que tú no deberías participar en el sistema capitalista. Claro, ¿y dónde está tu ropa y todas esas cuestiones Tu inmorales? ropa. Tu ropa, No, tus celulares. inmoral. Es que si Ya ya te tú, fuiste por de ahí, hecho, ya no te va a claro. escuchar. No, de hecho sí te escuchan, ¿no? Porque tú no deberías participar del sistema, no deberíamos participar del sistema capitalista. ¿Por qué no te vas para Venezuela? Allá no hay capitalismo. Disfruta el socialismo en Venezuela. Si querés te hacemos una teletón entre todos los Sí. chiquillos de la carnicería. Cabro, ¿qué quiere que este huevón zurdo culiado se vaya para Venezuela? Ya, Yo no por sé. favor, ya. Yo no sé si no haya capitalismo en Venezuela. Yo creo que el capitalismo ha dado todas las infraestructuras para que lo que queda en Venezuela lo haga el capitalismo. O sea, yo creo que lo que uno puede decirle a un zurdo en Venezuela es lo que queda aún en pie del capitalismo. Porque O mándalo para Cuba, Corea del Norte, no sé, cualquier weá. Bueno, Ahora, y Sí, dale, claro. dale Fernando, Dígalo. y después de escucharte voy a darle las últimas palabras a cada uno porque Ya. ya estamos en la hora, cabrón. Yo igual creo en un mundo consistente, ¿vale? Por eso también me gusta que las cosas sean absolutas. También creo que si la moral es absoluta y la verdad es absoluta, esto también se refleja, ¿vale? Entonces, yo sí puedo decir que los resultados del capitalismo demuestran que el capitalismo es moral y que el resultado del comunismo demuestra Claro. que el comunismo es inmoral, ¿vale? Claro. Porque la realidad se condice con la moral. Yo esto sí lo creo.
Creo que la realidad se condice con lo moral. Entonces, básicamente, para cerrar, yo creo esto. Yo creo que los libertarios, así como hablando así como en un general, de repente tendemos a rehuir a la idea de que la moral es absoluta en base a que nosotros tenemos libertad, ¿cachai? Que parecieran ser cosas opuestas dentro de sí mismas, pero no lo son. Y este es el punto. Es diferente decir, sí, yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer igual, a decir, no, como yo quiero hacer esto y este es mi proyecto de vida, por ende la inmoralidad no existe. Y estas son dos cosas que creo yo que nosotros tendemos a confundir, que no hay ningún problema. No hay ningún problema en decir, mira, esto objetivamente está bien, esto objetivamente está mal, usted es libre de hacer lo que quiera, pero no entre a envenenar el agua del discurso diciéndome que la moral es relativa, porque no lo es. Ya, cabrón. Luego de esas palabras voy a iniciar los cierres. Fernando, normalmente aquí lo que hago es darle unos minutos a que se explayen, que digan las ideas que quieran, como palabras finales, así que voy a arrancar con Juan Puentes. Ya, Juan Puentes, prepárate porque allá va ahí. Dale, weón. Gracias, señor director. Primero que todo, yo creo que más allá de la moral, es buscar la felicidad. ¿Ya? ¿Dónde la gente es más feliz? En los sistemas socialistas, como vimos el ejemplo del amigo chino, que no podía creer, ya que dio el gran Fernando, ya que no podía creer que las casas fueran pintadas de colores. Señores, imagínense, bueno, un país que es rico, ya, un empresario rico no puede pintar su propia casa, bueno, porque el Estado se lo dice. El Estado no debería existir, señores. El Estado es lo más asqueroso que hay. Los impuestos son un robo porque son un acto coactivo que van contra el individuo. No tienes que dejarte robar por el Estado. Si tenés que arrancar para Panamá, arrancáis para Panamá. Y lo otro, y si tenés que defenderte, te tenés que defender, conchetumare. Porque la libertad se defiende y no se vende, señores. ¡Viva la libertad, mierda! Pedro. Oye, sí, voy a despedirme de este interesante, estuvo a nuestro nivel esta conversación esta vez. Oye, quizás me queda dando un pequeño detalle ahí sobre, quizás nos sorprende tanto que los chinos se sorprendan de nuestra posibilidad de tomar decisiones individuales, pero yo creo que hay algo que uno reconoce si se acerca a la filosofía china o la historia de China o todo el sudeste asiático. Hay una gran diferencia con Occidente. El colectivismo es bastante importante. A mí no me cabe duda que en China justamente era mejor lugar donde podría desarrollarse el comunismo en ese sentido, por ese fuerte sentido colectivista. Yo sé que ustedes colocan el Estado como el gran malvado de la historia. Yo creo que si uno ve la historia china, el Estado tiene un gran injerencia en lo que hace una cultura que tiene un poquito más años que la nuestra. Entonces, claro, debe ser muy sorpresivo para la gente que piensa colectivo. Incluso musicalmente, mi hija le gusta la música coreana y lo que ellos venden en Occidente son grupos, no son bandas, o sea, no son personas solistas. Entonces eso responde mucho a eso. Entonces me parece coherente el colectivismo en eso. Eso que quería hacer una acotación con respecto a eso. ¿Puedo responderte algo, Pedro? Sí, dale. No, oye, pero son las últimas palabras de Pedro, weón. No. El liberalismo nació en China, weón. Con Lao Tzu, hace 2500 años. La raja que me den aclaración al respecto. O sea, pero ahora, aún así, la expresión colectiva china es súper clara culturalmente en ese sentido. ¿Ya? Eso, así que muchas gracias por el panel, Fernando. Un gusto haber compartido. Juanito, ¿para qué decir ahí? Te hacen unas preguntas más ratito. Ahí tengo alguna duda de lo que hemos conversado en días anteriores. Ya, Fernando, expresa de nuevo. Nada, pues chiquillos, gracias por invitarme. Gracias por la buena onda. Gracias por entrar en la conversación conmigo. A mí me encanta debatir y discutir todos los temas habidos por haber, siendo la moral uno de ellos que a mí me apasiona bastante. De hecho, me gustó mucho el discurso de Juan porque fue completamente moral y basado en una moral absoluta, la cual voy a defender para siempre. Así que cuando quieran, yo más que encantado de venir a conversar con ustedes de nuevo. Así que eso, y un saludo al profe Artés.
y pedir expresamente que cuando él llegue al poder y se haga para buscarnos a todos y asesinarnos, a mí me dé un puesto en el gobierno y yo tengo anotado el número de la dirección de todos estos weones. Muchas gracias. Ya, bueno, voy a finalizar como siempre. Nos seguirán Primero por que nuestro nada, Instagram. agradecerte, Fernando, por tu buena disposición. Aquí Ya que lo manifestaste. Pero cállate, por mierda, weón. Estoy tratando de hacer la salida. Por la cresta, weón. Cállate, weón, un rato, por favor. Ya, mira, te estaba hablando, Fernando. Agradecerte tu participación. Dejarte invitado cuando queráis regresar. Esta weón normalmente la grabamos los días lunes y sale después, pero esta semana hemos estado desordenados totales y estamos grabando ahora un día miércoles, de hecho. Para la gente que... Weón, no es en vivo. Para los weón que me escriben en el chat ahí me empieza, oye weón, oye, pero tal cosa, oye, dime, dice, o salúdame, no seas weón, dice estreno, no dice en vivo, dice estreno, no es lo mismo, weón. Ya, igual voy a estar ahí respondiéndole sus weas por chat, pero no está en vivo, weón. Carajo, weón, que no entiende esa mierda, weón. Sí, es súper simple, ya. Y finalmente, agradecerle a todos su presencia, estuvo entretenida la conversación, espero que haya sido agradable para todos ustedes también. Y recuerden, señores, el enemigo no es el vecino, no es el amigo, no es el weón que te quitó la polola, no es tu ex, weón. El verdadero enemigo, ojo, además de usted mismo, porque usted la caga de repente y le echa la culpa a los demás de las weas que hace y se manda la caga solo, nadie lo manda. El verdadero enemigo son los putos conche tu madre, hijos de perra, políticos de mierda. Buenas noches. ¡Viva la libertad, carajo!